Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo que gocen de bienestar de antemano y le animo para que comparta estos audios con aquellas personas que están iniciando la vida cristiana, versículo del 3 al 5 con aquellos dice, que de una u otra pues manera aunque están andamos en la desalentados carne, y no con militamos aquellos según la que carne, por una u otra porque las razón armas de se nuestra encuentran milicia no son enfermos, carnales, sino que sean poderosas en sanados Dios en el para la nombre de nuestro destrucción Señor de Jesucristo, fortalezas, que sean derribando liberados los que argumentos están y toda altivez oprimidos, que se levanta que el Dios de contra el honra y conocimiento de de Dios gloria y derrame llevando cautivo bendición, todo que pensamiento sobreabunde en a su la vida, obediencia en los a Cristo. suyos y en todos aquellos que están a su Usted alrededor. no puede quedarse donde está y El seguir a tópico que Dios. estamos tratando tiene que No ver con podemos quedarnos conocer donde y hacer estamos la y voluntad seguir de a Dios. Dios y mi experiencia con No podemos Dios. continuar haciendo las cosas Ese es a el nuestra tópico y el manera tema y es realizar los obediencia. propósitos de Dios. Sus pensamientos no Usted son los y yo pensamientos de Dios. podemos llegar a Nuestros conocer a Dios por la pensamientos no son experiencia los a medida pensamientos que lo de Dios, obedecemos ni sus y Él planes ni sus realizará su propósitos. obra por Para hacer nuestro la medio. voluntad de Él, tenemos que Seremos ajustar nuestra un vida a Él, intermedio valga la para Él repetición, realizar su ajustar nuestras propósito vidas a sus y sus propósitos y a caminos. sus planes. Dios siempre Según ha lo que estado nos dice obrando en nuestro Isaías, mundo el y allí capítulo donde estamos. 55, Él el siempre toma la versículo iniciativa claramente para 6, nos está acercársenos y diciendo, revelarnos lo que Isaías está haciendo o 55, lo que va a 8, hacer. dice, Cuando lo hace, porque mis lo está pensamientos no invitando son y me está vuestros invitando pensamientos, a que ni nos vuestros unamos a caminos, Él. mis caminos, dijo Unirse Jehová. le requiere que haga grandes ajustes De en su manera vida y en que mi vida, la de modo obediencia que es Él pueda costosa realizar su para voluntad nosotros por y medio para los que suyo nos y por rodean. medio mío. Cuando usted y No, yo no sabemos podemos conocer y hacer la lo que voluntad Dios de ha Dios dicho que va a sin pagar hacer el precio del ajuste y la y ajustamos obediencia. nuestras vidas a Él, Ahora bien, estar dispuesto a pagar el todavía precio hay una de respuesta seguir que su dar. voluntad exige Para uno de tener los una ajustes experiencia más con grandes. Dios Fue en obrando este mismo punto en que y a muchos de sus través nuestro, discípulos volvieron debemos atrás y obedecerlo. ya no andaban con Cuando él, lo según lo que dice obedecemos, Él ahí realiza su San obra Juan por medio capítulo nuestro 6, el y versículo 66. llegaremos a conocerlo Este por es también el experiencia. punto donde muchas congregaciones, Así muchas que iglesias se quedarán después sin de que Dios ha conocer tomado y la sin realizar el iniciativa propósito y de la voluntad de incluirnos Dios en su porque no están trabajo, dispuestos a pagar el precio tendremos de que la creer obediencia. y ajustar nuestra vida a Estar Él. dispuestos a pagar el Solamente precio entonces de la obediencia. se coloca en el Es sitio lo más de costoso obediencia y es lo que se tú y requiere yo para para que poder Dios conocer a ejecute lo que Dios, ha para poder pretendido. conocer su voluntad, Pero sus primero proyectos, sus planes y sus debemos propósitos. obedecerlo. Entonces, de esa Decimos manera que Él Dios es realiza su Señor obra y por que Él puede nuestro interrumpir nuestra intermedio. vida siempre que quiera, Al realizar Dios ¿verdad? una obra Sencillamente de no esperamos que lo dimensiones haga. divinas por Esperamos medio que confirme suyo cada o por cosa que medio estamos mío, haciendo de y que esa nunca nos manera diga cambiar y que llegaremos a nunca conocerlo nos íntimamente por pida cambiar nada experiencia. de lo que ya está planeado por Dice San Juan nosotros. 14, Así que si queremos 15 que Dios marche y el por los versículo canales que hemos 24a dice, si establecido me y amáis, proteja nuestros guardad mis planes y programas, mandamientos. estamos en serios El que no problemas. me ama, no Cuando Dios guarda nos mis invita a palabras. unirnos a Él, tendremos que Eh, hacer grandes de ajustes. manera que, a Esos modo de ajustes y la repaso, obediencia a la dirección de Dios serán podríamos costosos. tener en cuenta No pidió que la Dios obediencia es la expresión alguna externa vez o no le pidió Dios de alguna su vez amor y que de mi amor a cambiara o nos Dios. pidió que cambiáramos La nuestros recompensa de la planes y obediencia y el direcciones amor personales para es que Él se obedecerlo. le revela Yo creo que y sí. se me revela. Vemos el caso de en Hechos capítulo Si 9, el nosotros versículo del tenemos 1 al problemas para 25, obedecerlo, el que problema es la describe el falta de ajuste que amor. Saulo tuvo que hacer. Dios es amor. Su Describió voluntad también el siempre es costo lo que tuvo mejor. que pagar para seguir a Dios Cristo. lo sabe todo. Saulo tuvo que dar Sus una vuelta direcciones radical. siempre son De correctas. perseguidor de los Dios cristianos, es vino a proclamar todopoderoso. que Jesús era el Él Cristo. puede Dios le capacitarnos pedirá a para usted y que me pedirá a hagamos mí su que lo voluntad. siga en maneras que Si requerirán usted y yo lo ajustes en sus amamos, planes y lo direcciones. obedeceremos, ¿verdad? Para Pablo el ajuste fue Jesús costoso, dijo que el que está incluso en íntima puso su vida relación en con Él peligro. Los ajustes es su hermano, su que hermana y usted su y yo madre.
tendremos que hacer es el serán que hace igualmente la voluntad costosos. de su Padre Celestial. Ese es el que ama a Jesús. Algunas veces En es de Mateo capítulo entender 12, el que versículo la obediencia 50 dice, porque todo requiere aquel que cambio, hace la requiere voluntad pagar de mi precio. Padre Por que está en los tanto, vamos cielos, a ese leer es mi hermano y mi hermana y mi en la madre. segunda carta a los Corintios, Esa es una el capítulo declaración muy 11, clara de el Jesús. versículo del Jesús 23 al dijo de igual 33, manera y aquí claramente vamos a mirar la que por la lista de obediencia los una costos que persona Pablo demuestra su tuvo que relación pagar de para amor con seguir Dios. y obedecer a Según Juan Cristo. 14, Dice, versículo 15 al 21. dice, sin Santiago, en ministros, su dice el carta a apóstol los Pablo sobre su creyentes, sufrimiento como ocupó apóstol, considerable dice, son espacio para ministros de indicar Cristo, que la fe como si que no se estuvieran loco demuestra en hablo, acciones yo está más, muerta. en trabajos más Dice, abundante, la fe en azotes sin sin obras número, está en muerta. cárceles más, Cuando en los peligros discípulos de muerte obedecieron a muchas Jesús, veces. vieron y De los judíos experimentaron el 5 gran veces poder he de Dios recibido 40 obrando azotes menos y uno. 3 veces obrando he en y sido azotado alrededor con de ellos. varas, una Cuando vez no actuaron apedreado, en fe tres o no veces he hicieron su padecido voluntad, naufragio, no pudieron una noche y experimentar un su día obra he estado poderosa. como náufrago en alta De mar, muchas maneras, la en caminos obediencia muchas es un veces, momento de la en verdad. peligros de ríos, Lo que peligros usted de hace, ladrones, peligros de los ¿sí? de mi Vuelvo y nación, repito, peligros de de los muchas gentiles, maneras, peligros en la ciudad, la peligros en el obediencia desierto, en su peligros en el momento mar, de la peligros verdad. entre falsos hermanos. Lo En que trabajo y usted fatiga, hace está en mostrando trabajo y su amor a fatiga, en Dios muchos en desvelos, en obediencia. hambre y sed, en muchos Primero, ayunos, en frío y en lo que desnudez. usted y yo Además hacemos de es, otras en cosas, este caso, lo que sobre mí estamos se agolpa de esta cada día manera es la revelaremos lo preocupación que por todas las creemos acerca iglesias. de Dios con ¿Quién nuestras enferma y yo no acciones. enfermo? ¿A Con quién se le nuestras hace acciones tropezar y yo no determinaremos me si indigno? experimentamos Si su es obra necesario poderosa gloriarse, me en y a gloriaré través en lo de que es de mi debilidad. el Señor va a El Dios y experimentar Padre su de obra nuestro Señor poderosa Jesucristo, es a través suyo quien y a es través bendito por mío. los siglos, sabe que no miento. En Lo que Damasco, el gobernador de usted y la yo provincia hacemos del rey determinará Aretas guardaba la ciudad de si los damasenos determinaremos si para llegaremos a conocerle prenderme, más y fui íntimamente. descolgado del En muro en primera un de canasto por Juan, una el ventana capítulo y 2, el escapé de sus versículo del 2 manos. al 6, Aquí vemos aquí tremendo el encontramos costo. dos Algunas veces palabras muy la importantes que es obediencia a la saber voluntad o de Dios conocer. resulta en oposición Saber y malos o entendidos. conocer. Debido a la Dice, y obediencia, en esto Pablo sabemos que sufrió mucho nosotros lo él conocemos y sufrió guardamos mucho sus por la causa mandamientos. de El Cristo. que dice, La le lista de conozco y no azotes, guarda prisiones y sus peligros mandamientos, el tal suena es como algo mentiroso y la insoportable verdad no para está una en él. persona, ¿verdad? Pero el que guarda En su una de sus palabra, en cartas este concluye verdaderamente diciendo, yo está el traigo amor en mi de cuerpo Dios. las marcas del Señor El Jesús, amor de según Dios se ha Gálatas capítulo perfeccionado, 6, el por esto versículo sabemos que 17. estamos en Él. El que Pablo dice que permanece no en Él debe había andar tenido como tales Él anduvo. experiencias antes de empezar a Cuando hacer la voluntad de su llega el Señor. momento La aquí de la obediencia verdad, le costó en caro. A donde pesar debe de eso, decidir Pablo si podía obedecer a decir, Dios o según no, Filipenses de capítulo esta 3, manera usted no puede versículo del obedecerlo 10 a al menos 12, que crea y dice, confíe en a Él. fin de conocerle y No el puede poder de creer su y confiar en Él resurrección a y la menos que lo ame. participación de sus Y no puede padecimientos, amarlo si llegando a no lo ser conoce. semejante a él en su muerte, Cada nuevo si en mandamiento alguna de manera Jesús llegase a la requerirá un nuevo resurrección de los conocimiento y muertos. comprensión No que lo de Él. haya alcanzado El ya, Espíritu ni que ya Santo sea le perfecto, enseñará sino que acerca de Jesús, de prosigo modo que por ver usted si pueda logro confiar así en Él aquello para y lo cual tú obedecerlo, claro también has está. sido por Entonces Cristo tendrá Jesús. una nueva experiencia con El Él. apóstol Así es Pablo como reveló usted los y ajustes que yo hizo para hacer la crecemos voluntad en de Él. Dios cuando dijo, a Como todos dice me he ahí hecho de Primera de todo Juan para 2, que de todos capítulo modos 2, salve a versículos algunos, del 3 al según 6, 1 Corintios dice que cuando, aquí 9:22. en este Sus caso, que ajustes y cuando usted y obediencia a yo llegamos Cristo a serán conocerlo, lo igualmente obedecemos. costosos. Si no lo Hablemos de obedecemos, otro caso. entonces esto indica eh, que no lo conocemos. Ahora, de Jesús lo preguntar, enseñó en una ¿ha manera tenido usted divina alguna o vez en una una manera, perdón, experiencia cuando los totalmente ajustes u distinta en cuanto obediencia a a Dios le este costaron mandato caro? divino cuando dijo, Algunos no dirán todo que el que me sí, dice otros que Señor, no. Señor entrará en el reino de los cielos, Tenemos el sino el caso de que otro hace la voluntad personaje de mi Padre que llamado está en los David cielos. Libengoten.
Muchos me David dirán en aquel día, Señor, Señor, no David confesamos, Livingstone no profetizamos en fue tu un famoso nombre y en tu misionero nombre de echamos Escocia en fuera el siglo demonios pasado. y en tu nombre hicimos Sus muchos palabras de milagros. consagración tal vez Entonces les le inspiren a declararé, usted y nunca a os mí conocí, a apartados hacer de mí, nuestros propios hacedores de compromisos de maldad. pagar el Según costo Mateo de capítulo seguir a 7, Cristo. versículo ¿Qué 21 compromiso al tiene usted? 23. La Vamos a obediencia leer el es muy ejemplo importante. del compromiso que hizo David Livingstone, Cuando Dios, el Señor en nos da una cuanto a instrucción, seguir a Cristo. David Livingstone decía, tenemos Señor, que envíame obedecerla. donde quiera, Debemos solamente ve obedecerla. conmigo, dame cualquier Si carga, usted sabe, solamente y yo sosténme. sé, que Dios lo ama, que Dios me ama, Corta todo nunca lazo, cuestionaré excepto el que a ti una me ata. instrucción que Él dé. Qué bendición. Siempre ¿Cuál es será tu la correcta y la compromiso? mejor. Cuando ¿Cuál Él es mi da alguna compromiso? ¿Cuál es instrucción, nuestro compromiso? no nos toca Donde a ni a nivel usted ni a personal mí diría, Señor, te sencillamente seguiré hasta el final, observarla, sino obedecerla. cueste lo No que hay me que cueste. discutirla o debatirla. Han sido Tiene que ser 33 una años acción en de la vida obedecer. cristiana, no Esa es nuestra fácil, actitud, pero obediencia. déjeme decirle que lo más maravilloso ha Leyendo sido algunos pasajes, que el Espíritu nos Santo encontraremos se con la palabra convierte en obedecer o nuestro guardar. compañero Por ejemplo, Deuteronomio incondicional. 28, el 1 y Él el es el que 8 nos dice, ayuda, nos acontecerá que si sostiene, oyereis nos atentamente orienta, la voz de nos Jehová tu advierte, Dios para no guardar nos y deja poner por obra sorprender todos del sus enemigo, mandamientos porque que la yo te misma palabra prescribo de Dios hoy, dice también de Jehová tu que Dios te antes de que las exaltará cosas sobre salgan a todas las la luz, naciones el de la Señor nos tierra. las hace Jehová notorias te y que el enviará su enemigo no nos bendición sobre sorprenderá, tus graneros y sobre donde nos todo avisa, nos aquello en que fortalece, pusieres nos da tu fuerza mano para la y te pelea, nos bendecirá da en la poder tierra que Jehová tu Dios te continuamente, da. fuerza, poder, Deuteronomio ánimo, 28, el 15 y el 20 motivación dice, para pero enfrentar las acontecerá, si adversidades no del oyeres maligno, la voz de de los Jehová tu Dios demonios para y de procurar todo lo que cumplir venga a todos atacar sus y a mandamientos y perturbar sus nuestra estatutos comunión con que Dios. te Está el intimo Espíritu hoy, Santo ahí Jehová siempre. enviará contra ti la Cueste lo maldición, que nos cueste, hay quebranto y que asombro en seguirlo. todo cuanto pusieres Resumiendo mano, esta primera parte pusieres sobre la manos e obediencia es hicieres costosa, hasta que seas podemos decir destruido que y la perezcas obediencia es pronto a costosa causa para de ti, la para maldad mí de tus y para obras los por que nos las rodean. cuales me habrás dejado. No podemos saber y hacer la En voluntad de Jeremías Dios sin 7:23 pagar dice, el mas esto precio del les mandé ajuste diciendo, y la escuchad mi obediencia. voz, Ese y seré a ajuste es vosotros para por que Dios, y podamos vosotros recibir me la seréis por bendición, pueblo, ajustar y nuestra andad vida de en todo manera que camino la que os bendición mande se para que os convierta vaya en bien. un empuje de seguir adelante y no en un Lucas capítulo tropiezo 6, en la vida versículo cristiana. 46 al Debemos 49. ajustar nuestros planes y ¿Por qué me programas llamáis Señor, a lo que Señor, Dios está y no hacéis haciendo. lo que yo os digo? La obediencia es Todo aquel que costosa, viene a mí y oye mis sí, palabras y las pero hace, no os solamente para indicaré a nosotros, quién la es obediencia semejante. también es costosa Semejante es al para hombre los que al que edificar nos una rodean. casa Uno cavó, de los ahondó ajustes y más puso el tremendos para fundamento hacer la sobre la voluntad roca, de y Dios cuando vino será una obedecer inundación, el río dio con cuando ímpetu ésta contra aquella casa, pero no la pudo nos mover, costará porque estaba mucho fundada sobre la y roca. le Mas costará el que mucho oyó y no hizo a los que nos semejante rodean. es La al obediencia hombre es que edificó costosa su casa sobre para tierra nosotros sin y vuelvo y fundamento, repito, y contra la para cual el los río dio que con nos ímpetu y luego rodean, cayó, aquí y fue grande incluyendo la a ruina nuestra de aquella familia. casa. Tenemos aquí algunos En pasajes Juan, bíblicos como otro pasaje a donde dice, leer, por decir, dice Juan resumiendo 7 del Éxodo, 16 si al quiere anote y 17. luego lo lea, Jesús le respondió y pero dijo, voy mi doctrina a no es decirle mía, sino de el aquel que contenido me envió. central El que de quiera hacer Éxodo la capítulo voluntad de 5 del Dios 1 al 21. conocerá si la doctrina es Hay de una Dios o pregunta, si yo hablo cuando por mi refiriéndose propia a cuenta. Cuando Moisés fue Dios obediente y bendice le dijo a quienes le al obedecen, faraón que dejara según salir al pueblo Deuteronomio de 28 Israel, del 1 ¿qué al le costó a 14. los israelitas? Aquí vemos los Que le beneficios de la aumentaron obediencia el sobre trabajo y cómo eran sobrepasan azotados. la imaginación, pero entre ellos está el La idea hecho de ser el principal de pueblo de Juan Dios. 19 del 17 al Eh, 37, Jeremías cuando 7:23. Jesús Hay que obedeció y tener fue a un la cruz, sólido ¿qué le costó a su cimiento madre cuando que las observaba cómo tormentas de la moría? vida le atacan. Tristeza y soledad. Según Lucas 6, sobre Sufrió la la agonía casa de su que hijo en es, la cruz. vinieron La vientos idea con central ímpetu de Hechos contra aquella casa, capítulo él no cayó 17 porque del 1 estaba al sobre la 9 roca.
Cuando Pablo fue Conocer la obediente verdad y predicó el espiritual evangelio a los es gentiles en muy Tesalónica, fundamental. ¿qué le También lo que costó dice San a Juan 7 del Jasón? 16 al 17, Enfrentar ¿sí? De las falsas conocer la voluntad de acusaciones Dios, que hacían hacer de la él voluntad y de fue Dios. arrestado. Opuesta a la obediencia En es la cuanto a rebelión contra Moisés Dios. y los La israelitas, desobediencia podremos es un decir que rechazo cuando serio de la Moisés voluntad obedeció a de Dios. Dios, la carga de los Deuteronomio israelitas se agravó. 28, del 15 al El pueblo 68, pagó un habla de alto algunos de costo los por costos el de hecho de la que Moisés desobediencia. hacía la voluntad de Pero en Dios. Deuteronomio En cuanto a capítulo Jesús y 30 y María, 32, podríamos decir que cuando el Señor se Jesús, puede en encontrar más cumplimiento de la enseñanzas voluntad sobre los del Padre, resultados murió en de la la cruz, obediencia y la su madre desobediencia. María sufrió la agonía Es de ver a su hijo interesante morir cruelmente. La considerar obediencia la de Jesús oración costó a su madre una agonía que le para partió el nuestra propia corazón. vida, Jesús de cumplió Salmo con la voluntad del 119, Padre, el pero versículo otros tuvieron 33 que al pagar un 35, alto cuando costo dice: en el caso de su enséñame, oh madre. Jehová, En el el caso camino de de tus Moisés, estatutos, su y los obediencia a hacer guardaré la hasta el voluntad fin. le costó un alto precio Dame al pueblo entendimiento de y guardaré Israel. tu ley, y la Pablo y cumpliré de Jasón, todo corazón. al seguir Pablo la Guíame por la voluntad de senda de Dios y tus predicar el mandamientos, Evangelio, porque en ella tengo otros mi tuvieron que voluntad. responder con sus propias ¿Sí? vidas. Y Jasón y otros fueron arrestados como por la resumen chusma amotinada mm, y acusados de de traición este debido a primer su tópico de la asociación con obediencia, Pablo. Con frecuencia, amigos, puedo hermanos y ministros, la concluir esta obediencia parte de Pablo a la diciendo voluntad de Dios ponía en que peligro la conocer vida a de los Dios que por estaban con él. experiencia Usted no es debe pasar por interesante alto este cuando le elemento importante obedezco, de saber y hacer la y de voluntad esa de Dios. manera Él realiza su Dios obra le por medio revelará suyo sus o por planes y medio mío. propósitos, pero su obediencia le costará Si amo bastante a a Dios, usted lo y a los que lo obedeceré. rodean. Cuando, por La ejemplo, un obediencia pastor es la rinde su expresión vida a externa la de obra mi amor a misionera, Dios. le La costará fe a que los no que se lo demuestra rodean, con o sea, acciones a está su muerta. familia y a la La congregación, obediencia es la más prueba de de mi lo que le amor. cuesta a él mismo. Dios bendice Si él a guía los a su que le iglesia a obedecen. participar directamente en Porque las mirando misiones, el tal vez tópico le o la acuse a parte 2 algunos de la en la iglesia obediencia, más o le cueste a algunos más que podría a decir otros que por causa la de la obediencia obra también significa pastoral. gozo y comunión Así que no se le interrumpida olvide con Dios. algo que Una de comunión pronto ininterrumpida con Dios. puedo Los siervos de hacer Dios un pare, haciendo un hacen lo que Él paréntesis les para ordena, recordarle lo que obedecen. usted y yo no El siervo podemos no quedarnos tiene en el mismo la opción punto de en decidir donde si quiere estamos obedecer y o al no. mismo tiempo seguir a No Dios. obedecer es rebelión, No y tal podemos olvidar que la desobediencia obediencia trae serias nos consecuencias. cuesta, y ¿Qué es también la a los que obediencia? nos rodean, en este Podríamos caso decir que a muchas nuestros seres personas hoy queridos, a día nuestra familia. son tan egoístas que La quieren hacer obediencia requiere sus dependencia antojos, total en Dios no se que detienen a obra considerar lo que la por obediencia puede medio significar para sus nuestro. vidas. En Mateo Continuando capítulo 21, costo, versículo del 28 al con el 30, costo Jesús relató una de la parábola acerca de obediencia, la la obediencia, obediencia es costosa. cuando dijo: Es pero, importante ¿qué os permitir que parece? Cristo, como Un hombre cabeza, tenía dos se hijos, y comunique con acercándose la al primero le congregación, dijo: se Hijo, comunique con la ve hoy a iglesia, trabajar en mi viña. que podamos Respondiendo él, ser dijo: No una quiero. fuente o un Pero después intermedio, arrepentido fue. porque la Y fuente es el acercándose al Espíritu otro le Santo, dijo, ser un le dijo de la canal misma manera. para que el Espíritu Respondiendo él Santo dijo: Sí, pueda obrar Señor, a voy. Y través no de la fue. congregación, a través de la iglesia Preguntaríamos cuál de de los hijos Jesucristo. hizo la voluntad de su padre. Pues ¿Conoce usted el alguna primero. situación en donde una persona o ¿Qué significa familia la ha obediencia? tenido que La pagar un obediencia alto precio significa por la hacer congregación, lo que se le ha siguiendo y ordenado. haciendo la Eso es voluntad de Dios? obediencia. Sí, De puede ser. antemano, algunas Em, personas quieren que Dios les dé una tarea que Tenemos la hacer. historia y quiero también hacerles Prometen que harán saber cualquier para que cosa que nos les quede pida. todavía más claro Pero cuando Dios observa sobre sus la vidas, obediencia es costosa encuentra que no han y que obedecido en hay las muchos cosas que ya personajes se que les dijo que han sido hicieran. ejemplo frente a este Dios costo, y en le este dio caso 10 vemos el mandamientos clamor del corazón de una madre, a la donde usted humanidad. como madre puede identificarse allí, Dios hablando le dio de 10 su hijo mandamientos. llamado Jackson Dio Taylor. 10, Jackson dio Taylor 10 mandamientos. era un gran hombre de La oración y pregunta fe. es,
había estamos respondido al obedeciendo. llamamiento de Dios para Estamos ir cumpliendo a con los China como mandamientos. misionero. Su Jesús le padre había pide fallecido, así que para ir a nos China pide que tuvo que amemos a dejar sola nuestros a su madre enemigos. viuda. Lo Cuando estamos murió amando. en Jesús 1905, nos pide Taylor había sido que usado discipulemos a por todas Dios las para fundar la gentes. Lo misión estamos haciendo. al interior de la China. Dios nos pide Había mediante la Biblia que 205 debemos puntos vivir en de armonía con nuestros predicación, hermanos y hermanas creyentes. Lo estamos 849 haciendo. misioneros Los dejó mandamientos de y Dios 125.000 no le fueron creyentes. dados para Él que, tuvo como testimonio de una o no vida, fueron de dados una para que vida usted y yo totalmente rendida a escogiéramos los Cristo. que deseamos obedecer Taylor y describió desechar algo los del costo demás. que él Claro y que su no. madre tuvieron El Señor que quiere pagar que para que él usted y yo obedeciera la obedezcamos todos voluntad sus de Dios y mandamientos fuera a la como China resultado como de su relación misionero. de amor con Él. Así que Cuando Él ve que imagínese que nosotros somos usted fieles y obedientes en es lo poco, Jackson Taylor. entonces Su podrá padre ya ha confiarnos lo muerto. que es más. Usted se da El Espíritu cuenta de Santo que tal nos vez nunca guiará vuelva a ver a su diariamente madre. a mandamientos Así que específicos que vamos Dios a quiere leer de una que manera muy obedezcamos. pausada el relato de Hay la segundas partida de Taylor, oportunidades, sí. de la ida a la Con China, frecuencia algunas personas me y que preguntan, usted pueda cuando una traer persona desobedece a o Dios, tratar ¿tiene de una segunda imaginarse las oportunidad? emociones que debe haber Pues vemos el sentido. caso muy claro en Tristeza, este gozo, sentido de emociones Jonás, encontradas, en etcétera, Jonás etcétera. capítulo 1, el Dice versículo así el del 1 al relato. 17, Mi donde querida y vemos ahora que Dios le Santa pide a Madre Jonás que había vaya a venido a verme Nínive, partir pero Jonás de respondió Liverpool. huyendo de la presencia Nunca de olvidaré Dios. ese día, ni cómo ella me Dios, acompañó hasta el diminuto debido a esta camarote que sería mi desobediencia y vivienda a ser durante los renuente, próximos 6 largos tiene meses. preparado un gran Con su mano pez que amorosa se de traga a madre alisó la Jonás. cama, se sentó a Ahora, mi lado vemos y ahí en se Jonás unió a capítulo 2, mí el versículo 9, en el último himno cuando que Dios le cantaríamos dio una juntos antes de la segunda partida. oportunidad Nos a Jonás arrodillamos y y ella cómo oró la respondió última él. oración Aquí ya que Jonás oiría hizo antes lo de que viajar Dios le para mandó a China. hacer. Entonces se Se nos avisó que, arrepintió que debíamos entonces Jonás separarnos y tuvimos de que no haber decirnos obedecido, adiós ¿sí? sin esperanza de volvernos a ver Pero otra vez en esta Dios tierra. le da la Por mí, oportunidad para que ella contuvo sus restituyera. emociones tanto como pudo. Y aquí me Nos anima mucho separamos saber y ella que bajó Dios a a menudo tierra concede dándome su segundas bendición. oportunidades Me en quedé su de pie en la servicio. cubierta Cuando y Dios ella tenía siguió un con plan su mirada el barco que para empezaba llamar a a Nínive al alejarse del muelle. arrepentimiento, le Cuando lo pidió a dejamos Jonás que atrás se le y la uniera en el separación trabajo. realmente Jonás comenzaba, desobedeció porque nunca tenía olvidaré el sus grito de prejuicios angustia en que brotó contra del corazón de de esos aquella enemigos madre. paganos. Me Jonás atravesó hubiera como un preferido que puñal. Dios Nunca destruyera supe más tan bien a la ciudad. completamente hasta La entonces lo que desobediencia a Dios significaba que es Dios algo muy amó tanto al serio. mundo. Jonás Y pasó estoy por el seguro que trauma mi de ser preciosa echado madre al mar aprendió más rugiente del y amor de pasar Dios 3 días en el vientre de un gran pez. por los perdidos Jonás en confesó su aquella hora desobediencia que y en se toda su vida arrepintió. anterior. Entonces Dios Alabado sea el le dio una Señor. segunda oportunidad para Sigue obedecer. creciendo el número de personas que están La segunda ocasión encontrando Jonás los sublimes obedeció, aunque gozos, las renuentemente. maravillosas En su revelaciones de primer sus día predicó un sermón misericordia de una sola otorgadas frase a y quienes le Dios usó siguen, el mensaje para despojándose mover de a egoísmo, 120 dejándolo mil todo personas en al obediencia arrepentimiento. a la gran Jonás comisión. dijo, sabía ¿Qué le yo que tú costó eres Dios a clemente y Hudson Taylor piadoso, ajustar su tardo en vida a Dios e enojarte ir y de gran obedientemente a la misericordia que China, te a arrepientes del dejar a su mal, madre según que había Jonás acabado de 4:2. enviudar? La respuesta que ¿Qué Dios le le costó a la dio madre a de Jonás y a Taylor Nínive la eh, obediencia de su hijo a la voluntad de le Dios? enseñó a Le Jonás costó mucho gritos de acerca angustia, de cuán muchas lágrimas de profundamente se dolor por la interesa separación Dios por con todas su las único personas hijo. queriendo que se arrepienta. Ahora bien, Algunos de los ¿qué más cree usted grandes que siervos de aprendieron Dios ellos en esta cayeron en el experiencia pecado en y la cuanto al amor de desobediencia Dios? y sin embargo Dios El abandonar no sus se dio por prioridades. vencido. No, Dios, si Aprendieron Dios que había que permitiera a la abandonar gente esas solo una falta, prioridades para Moisés obedecer nunca hubiera llegado a sencillamente ser la a persona que nuestro fue. Dios, a la Él voluntad de Dios. cometió varias Dejar el hogar fallas. y la familia Según para ir Éxodo a una capítulo misión 2, versículo peligrosa del 11 fue al un paso 15, costoso ahí para por Taylor. ejemplo, Su en el madre caso de amaba tanto al Abraham, Señor que estaba emprendió una gran dispuesta a pagar el caminata de costo de fe, dejar a su pero hijo cuando fue que a fuera a Egipto las lo estropeó misiones. todo. Ambos Y tuvieron que lo hizo pagar un más de alto una vez, costo por según la Génesis obediencia. 12, Sin versículo 10 embargo, y 20, por ambos ejemplo. experimentaron el amor de David Dios como nunca se antes metió lo en habían problemas, según conocido. segunda de La Samuel historia 11.
revela que Dios recompensó la fidelidad lo de su mismo que siervo Pedro en Mateo Hudson 26, Taylor, del 69 al usándolo en 75. maneras milagrosas para Saulo, en alcanzar este el caso interior de Pablo, la tina incluso para empezó Cristo. su Eso servicio trae su a Dios recompensa. persiguiendo a los creyentes, según Tal vez Hechos usted, 9 del versículo 1 y 2. ahora, ¿cómo respondería usted Todos a Dios cuando fallamos, lo llame a un pero aquí lo compromiso costoso? importante es saber que Alguien dirá, tenemos un le Dios diré sí, misericordioso Señor. que nos da la Otro oportunidad de dirá, no, eso restituir, cuesta de mucho. corregir y Tal de vez piense enmendar. que esta La pregunta desobediencia es es poco costosa, sí. prematura. Dios En nunca realidad no lo toma la es. desobediencia a De la eso, ligera. de eso es La que Dios, desobediencia de Jonás por poco le cuesta la vida. de entender y saber Moisés sobre lo mató que al Dios puede egipcio y llamarlo a eso le hacer, es costó 40 importante. años en el Su desierto. vida entera debe ser El pecado de David con vivida Betsabé con le la costó la vida actitud del hijo. de Señor, El cualquier ministerio cosa que me inicial de pidas Pablo hoy o en se el vio futuro, mi grandemente respuesta obstaculizado por su será desobediencia. sí. Mucha gente Tenemos que temía llegar al acercarse punto de estar a dispuestos a Pablo rendirle porque lo todo a conocían Dios. como perseguidor de Y los como cristianos. conclusión, puedo Dios decirles está que interesado en su obediencia y desarrollar mi tu obediencia carácter es y mi costosa carácter. para los que me A veces rodean, para nuestra nos deja familia, que nuestros seres prosigamos, queridos. pero nunca nos dejará que vayamos muy Podemos lejos confiar en sin que Dios cuidará de disciplinarnos nuestra para familia como hizo hacernos con la regresar. familia de los Dios tal discípulos. vez Jesús lo deje sostuvo tomar una decisión financieramente equivocada. la familia de sus En ese discípulos. caso, el Espíritu de Dios le hará No reconocer que eso no niegue es la o no voluntad de neguemos a Dios otros y lo la guiará de oportunidad de regreso a la senda sacrificarse por el correcta. Señor. Él le hace No saber lo seamos que Él quiere. obstáculos, Él sino de incluso, bendición Dios toma la y de circunstancia de ayuda su a la desobediencia persona y y obra de para bien, apoyo según a Romanos aquellos que ya 8:28, que están dice que a siendo los que aman a Dios tocados todas las y cosas les llamados ayudan a para una bien, obra misionera. mientras le corrige y le Porque es que enseña sus necesitamos caminos. confiar en que Aun Dios se cuando Dios comunicará con la iglesia, perdona con la familia, a con menudo su pueblo, concede una segunda oportunidad, y que podamos decir, Señor, nosotros no lo que debemos me tomar la pidas hoy o desobediencia a en la el ligera. futuro, mi Algunas respuesta es veces Dios sí. no concede una Amén. segunda oportunidad. Dios les continúe Aarón bendiciendo. tuvo dos hijos, Nadab y Abiú, quienes desobedecieron y ofrecieron fuego extraño a Dios. Y Dios los castigó haciéndolos morir, según Levíticos capítulo 10. ¿Ve? O sea que no siempre se tiene esa oportunidad. Moisés le quitó la gloria a Dios. Vemos que Moisés no dio gloria a Dios ante Israel y golpeó la roca diciendo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña, según Números capítulo 20, versículo 10. Note el hemos, o sea que Moisés se incluyó como si él fuera Dios. Dios era el único que podía hacer que saliera agua de la roca. Moisés arrebató la gloria que le correspondía a Dios y Dios rehusó retirar las consecuencias de la desobediencia. No permitió que Moisés entrara con Israel en la tierra prometida. Dios le ama, Dios me ama y quiere lo mejor para usted y para mí. Por eso es que Él nos da mandamientos e instrucciones. Sus mandamientos no son para restringir su libertad o mi libertad, sino para que usted y yo podamos tener la vida más significativa posible. La obediencia significa gozo y comunión ininterrumpida con Dios. Hay un precioso himno que nos recuerda y nos puede recordar la relación de obediencia y amistad con Dios. En cuanto a confiar y obedecer, dice: cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Obedecer y confiar en su amor es la regla dorada. ¿Sí? Ahora, en cuanto a confirmación, había una señal para Moisés. Muchas veces cuando oímos que Dios nos invita a unirnos a Él, queremos una señal, ¿verdad? Donde decimos: Señor, dame una prueba de que esto viene de ti y te obedeceré. Cuando Moisés
estaba frente a la zarza que ardía y recibió la invitación para unirse a Dios, le fue dicho que recibiría una señal. Dios le dijo: esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, según Éxodo capítulo 3, versículo 12. En otras palabras, Moisés le dijo: tú obedéceme, yo libraré a Israel por medio de ti. Tú me conocerás como libertador y vendrás a este mismo monte y me adorarás. Aquí la confirmación de que Dios lo había enviado le vendría a Moisés después de que hubiera obedecido, no antes. Pero lamentablemente nosotros creemos que Dios primero nos confirma y después obedecemos. No. Este es el caso más frecuente en las Escrituras. La confirmación viene después de la obediencia, no se le olvide. La confirmación viene después de la obediencia. Dios es amor. Confíe en Él y crea en Él. Debido a que usted lo ama, lo obedece, ¿verdad? Entonces usted y yo tendremos tal comunión con Él que llegaremos a conocerlo íntimamente. Esa afirmación será para usted y para mí un motivo de gozo. Y como conclusión, puedo decir que obedecer es hacer lo que se nos ha ordenado. Debemos obedecer lo que ya sé y lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Cuando Dios ve que somos fieles y obedientes en lo poco, nos confiará más. Dios a menudo concede segundas oportunidades en el servicio, a menudo. Algunas veces Dios no da una segunda oportunidad. La desobediencia es costosa. Dios está interesado en desarrollar tu carácter y mi carácter. La confirmación viene después de la obediencia. Amén. Dios les continúe bendiciendo.